Saludo a las visitas, saludo a los hermanos que nos conectamos y vamos a leer, o leo yo para ustedes en Oseas el capítulo 2 y versículos 8 y 9. Libro de Oseas está en el Antiguo Testamento. El capítulo 2, el verso 8 y el verso 9. Leo para ustedes, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a mi sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. La traducción lenguaje actual, hermanos, dice de esta manera, esos mismos dos versículos, dice, ella no quiere reconocer que yo soy quien la alimenta y le da todo lo que le falta. Hasta oro y plata le he dado y con ellos se hizo ídolos. Por eso voy a quitarle todo eso que le he dado. Hoy quiero predicar y enseñar, hermanos, con el tema valora lo que tienes. Hoy más que nunca es un tema, hermanos, muy importante y necesario para nuestros días. La importancia de valorar, de apreciar lo que hoy tenemos. Ahorita no pensemos de pronto tanto en lo que no tenemos, sino en lo que ya tenemos. Cuando estoy yo pensando en lo que no tengo, no disfruto lo que tengo. Por lo tanto, qué bueno es que nosotros aprendamos hoy a valorar, a apreciar lo que hoy tenemos. Bendito el Señor. A través de la Biblia, el Señor, hermanos, siempre nos recuerda que Él es el proveedor y el sustentador de todas las cosas. Todo viene de parte de Dios, que nunca se nos olvide. Pero Dios, hermano, no da las cosas por darlas. Dios nos da todo lo que Él nos dé, nos permita tener, nos lo da con un firme propósito de Dios. Y ahí es donde muchos se desvían con las dádivas, con los regalos, con las bendiciones que Dios da. Es interesante, hermanos, que ese dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, es una realidad hoy en nuestros días. Todo esto que estamos pasando, que gracias a Dios poco a poco vamos saliendo, nos ha llevado a la reflexión a muchos, a pensar dónde estábamos parados, hacia dónde nos dirigíamos. Pero ahora, hermanos, que ha sucedido todo esto, Dios nos ha llevado a reflexionar si de verdad valoramos lo que tenemos, si de verdad lo apreciamos, o estamos siempre con el interés de que queremos otras cosas más y no disfrutamos lo que Dios hoy nos permite tener. Hoy más que nunca podemos mirar a nuestro alrededor, ver a nuestros padres, nuestros hijos, ver a nuestros hermanos y poder sentir un aprecio por ellos. Hoy, hermanos, si nos preguntamos todos, ¿cuántos deseamos estar reunidos otra vez, podernos dar un abrazo, un saludo cristiano? Amén. Estar reunidos en un mismo lugar, en un mismo edificio, alabando el nombre del Señor, escuchando su palabra. Yo creo que todos diríamos amén, lo anhelamos, lo deseamos. Pero pensando un poquito hacia atrás, teníamos ese mismo pensamiento, teníamos ese mismo deseo algunos meses atrás. De pronto no estábamos dándole el valor que cada cosa, que cada persona merece. Y hoy Dios nos ha llevado a través de esta reflexión, hermanos, de que qué bueno que de hoy en adelante podamos apreciar, podamos valorar lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos permite vivir. Es muy importante entonces que nosotros aprendamos de dónde vienen nuestras bendiciones. Sabemos, hermanos, que la Biblia nos enseña que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo regalo viene de parte de Dios.
El rey en su oración decía, todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano de eso te damos. Además, el Salmo 24 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gloria al Señor. Así es que todo, hermano, viene de parte del Señor. Lo material y lo espiritual son, hermanos, dos áreas muy importantes que abarcan prácticamente la vida de la humanidad. Lo material, Dios es el que sustenta, pero lo espiritual también necesita ser sustentado. El ser humano se compone de cuerpo, alma y espíritu. Y hay necesidades, hermanos, físicas, espirituales. Y necesitamos, hermanos, que sea Dios el que nos provea, que sea Dios el que nos sustente en estas áreas. Pero entonces Dios lo ha hecho, porque Dios es fiel a sus promesas. Él prometió suplir, hermano, para nuestras necesidades, no para nuestros caprichos. Y Él ha provisto, hermano, para las necesidades nuestras. Mire que no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Más allá de que nos hayamos olvidado en ocasiones, nos hayamos alejado de Dios, Dios ha permanecido fiel. La Biblia dice, hermanos, que el sol, en la misericordia de Dios, el sol sale para justos e injustos. El Señor ha permanecido fiel y Él es el que ha provisto para nuestras necesidades. Pero entonces, el mal uso de las dádivas de Dios, de las bendiciones de Dios, hermano, puede hacer que Dios venga y las quite. Gloria al Señor. Cuando Dios nos da algo y no le damos el uso apropiado, cuando Dios nos da algo, hermanos, y no lo hacemos para la gloria de Dios, corremos el riesgo de que Dios venga y tome eso que no estamos valorando, que no estamos apreciando. El libro de Oseas, hermano, es un libro donde se muestra la misericordia y la gracia de Dios. Aquí el Señor, hermano, está diciéndole al profeta y está hablando con una mujer. Esa mujer es tipo de Israel. Y el Señor, hermano, manda a Oseas para que vaya y busque a una mujer, a una esposa llamada Gomer. Y la Biblia dice que esa mujer vivía, hermano, en un desorden total. Pero el Señor manda al profeta que se case con ella. Porque el Señor quería hermano, mostrar su gracia y misericordia y dar un ejemplo de lo que Él hace por nosotros. La Biblia nos enseña, hermanos, que en la etapa en que Israel vivía era una etapa de prosperidad, era una etapa de paz. Y yo les decía la otra vez que muchas veces la comodidad nos hace daño, la abundancia nos hace daño. Y nos lleva, en lugar de acercarnos a Dios, a alejarnos. Pareciera que a Dios lo necesitamos solo en lo material. Pareciera que a Dios lo necesitamos solo en la enfermedad. Pero dentro de nosotros hay un espíritu que clama. Hay un alma que desea que su Señor le llene. Que su Señor le sature de su poder. Aleluya. Oseas, hermano, nos muestra la gracia de Dios. Pero es interesante los versículos que leímos, hermanos. Es que tú no reconociste, le dijo el Señor a esta mujer, y Él se estaba refiriendo a su pueblo Israel. Tú no valoraste lo que yo te daba, pues yo era tu proveedor y sustentador. Y dice que Él la alimentaba. Yo te daba oro y plata, pero malgastaste lo que yo te daba. No lo usaste debidamente. Y dice, como no reconociste o no valoraste, vengo y lo tomo, te lo quito. Palabras del patriarca Job: Jehová dio y Jehová quitó. Porque todo es del Señor. Todo lo que hoy tenemos, lo que hoy somos, es por su gracia
y misericordia. Amén. Pero si no le damos el uso apropiado, Él vendrá, hermano, puede venir y quitarlo, tomarlo de nosotros. Quiero hablar algunas áreas, hermano, materiales. Si de verdad le hemos dado el valor a todo esto material que el Señor nos ha dado. La Biblia dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Él es, hermano, el proveedor de todas las cosas. Entre esas áreas, hermano, importantes, básicas, esenciales de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, está, hermanos, la salud, está la comida, los alimentos, la ropa que vestimos, el lugar donde vivimos. Amén. Aún Dios nos da libertad, pero muchas de esas cosas no se han valorado. Y en muchas ocasiones Dios ha venido y los ha quitado para que podamos pensar y revalorar, reubicarnos, poder pensar en qué lugar estamos. Quiero hablar, hermano, de cada una de estas cosas brevemente, porque también quiero hablar de la parte espiritual. Primero quiero hablar de la salud. Hoy más que nunca la humanidad necesita la salud. Hoy más que nunca se invoca a Jesucristo. Señor, trae sanidad, restaura la salud de las personas. La salud es un tesoro preciado que no se ha valorado hasta que se pierde. Mientras estamos sanos, se nos olvida que podemos correr el riesgo de enfermarnos. Pero hermanos, en mi experiencia personal, en estos días atrás o meses atrás que me enfermé y que de verdad me sentía en algunos momentos que me iba a morir, después que el Señor me sanó, hoy puedo apreciar la salud que de pronto en el pasado no valoraba. Hoy puedo sentirme, hermano, con el deseo de dedicarle lo que Dios me dé de vida, a servirle cada día mejor. Estaba escuchando muchos de los síntomas que las personas tenían cuando se contagiaban de este virus. Y yo creo, hermano, yo he llegado a la conclusión que yo me contagié de ese virus, aunque nunca me hice el examen. Pero como yo he escuchado y he oído que las personas dicen cómo se sentían, yo me sentía así. Cuando escuchaba al hermano Juan Carlos Monsalve que decía, me sentía morir, yo me sentía así también un par de días, que me sentía morir. Pero ahora que Dios me ha dado una nueva oportunidad, yo quiero servirle y quiero apreciar y valorar la importancia de la salud física. Gloria al Señor. Cuando estaba enfermo, hermanos, en los últimos días, antes de que empezara a mejorar, estuve enfermo de vómito y en la madrugada me levantaba a vomitar, pero no tenía nada en mi estómago, no comía nada. Y cuando terminaba de eso, me miraba en el espejo que está en el baño y me veía demacrado, me veía débil, me veía de verdad, hermanos, pensando, no la voy a hacer. Pero siempre estuve allí en lo que pude, pidiéndole al Señor, ayúdame, Señor, restaura mi salud. Y un día, hermano, ya ahora que el Señor me restauró la salud, en uno de esos días entré al baño y volteé hacia el espejo y me puse a llorar, dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, porque tú eres el sanador por excelencia. Por eso, hermanos, cuidemos nuestra salud, valorémosla. Mire qué importante es, hermano, el oxígeno que respiramos. Hoy podemos respirar oxígeno gratis, pero a veces no lo estamos apreciando. Y hoy una cantidad de gente
están recibiendo oxígeno artificial porque no pueden. Por eso apreciemos, hermanos, la salud y cuidémonos. Los médicos y psicólogos se están dando cuenta que la ira, el odio, el temor, el sentido de culpabilidad son responsables de un gran porcentaje de enfermedades orgánicas, úlceras del estómago, artritis, problemas del corazón. Están entre aquellas que resultan de algunas de las actitudes del alma. Por lo tanto, hermanos, cuidémonos. Amén. Guardémonos, porque nuestra manera, hermanos, de nuestras actitudes pueden llevarnos a en un futuro enfermarnos físicamente. Podemos recaer. ¿Cómo así? Sí, cuando yo guardo resentimiento en mi corazón, cuando yo no perdono, cuando yo guardo odio en mi vida, cuando todavía pasan los años y sigo recordando lo que hace años me hicieron, me dijeron, lo sigo encontrando. Todo eso puede producir, hermanos, enfermedades. Por eso el Señor, hermanos, nos llama a que perdonemos, a que nos dejemos sanar por nuestro Dios, porque más allá de la sanidad física, recibiremos sanidad espiritual. Querido hermano y amigo que me escuchas, no guardes rencor en tu corazón. Si tú tienes rencor, si tú estás resentido con alguien o ya estás amargado, busca el perdón, porque eso trae sanidad y trae restauración. Dios, hermanos, es el Dios que sana. El médico por excelencia es nuestro Dios. Pero cuando no valoramos, hermano, lo que Dios nos da, Dios viene y lo quita. La Biblia nos dice en Segunda de Reyes, el capítulo 1, y del 1 al 4, mire lo que dice, hermano, algo interesante. Nos habla de un rey. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Aquí está un rey, hermano, rey de Israel, un rey que había escuchado la palabra de Dios, un rey que sabía, hermanos, que había un Dios todopoderoso, pero que menospreció a ese Dios todopoderoso. Dice la Biblia que se cayó, se lastimó y cayó enfermo. Y en lugar de buscar al Señor, manda a los mensajeros, vayan y consulten con aquel Dios. Vayan y consulten en otro lugar a ver si es que voy a sanar. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor le dice al profeta Elías, ve y dile que yo ya tengo la respuesta para su enfermedad. Del lecho en que has caído no te levantarás. ¿Por qué? Porque no has valorado. Porque el que te da la salud soy yo, dice el Señor. Pero tú en lugar de buscarme a mí, en lugar de agradecerme a mí, vas y buscas en otros lugares. Eso es no valorar, hermano, la grandeza del Señor, la salud que Dios nos presta. Gloria al Señor, la sanidad que Dios obra en nuestros cuerpos. Dice que fue, hermanos, a buscar a otro lugar respuesta. ¿Cuántas veces encontramos a personas que van
a buscar en otro lugar solución para sus enfermedades, solución, o quieren respuesta del futuro. Van donde el adivino, van donde aquel que limpia, van donde aquel que lee las cartas. Y todo eso, hermanos, es mentira del diablo. El único que sabe y conoce todo es el Señor. Aleluya. Y Él es el que sabe cuánto vamos a vivir. Y Él es el que sabe cuándo va a sanar o cuándo va a permitir la enfermedad. Pero acá hubo un hombre que no reconoció. Y tristemente, hermanos, la Biblia nos dice en los versículos siguientes que aquel rey murió. La Biblia, hermanos, nos habla de aquellos 10 leprosos. La lepra era una enfermedad terrible, grave. Y dice que se encontraron con el Señor los sanó, pero solo uno de ellos regresó a darle gracias, a reconocer y decir gracias, Señor, por la salud. ¿Tú a quién le das gracias por tu salud? ¿Tú a quién le das gracias porque te ha guardado el Señor? ¿Tú a quién le das gracias cuando Dios te sana? Él es el único digno de nuestro agradecimiento. Gloria al Señor. La Biblia, hermanos, habla de muchas enfermedades, pero habla de la intervención divina. Pero en algunos casos también habla de aquellos que no pudieron ser sanados y murieron. Gloria al Señor. Y esa es una decisión que el Señor toma. Aleluya. La Biblia nos habla, hermanos, que la suegra de Pedro estuvo enferma de fiebre. El decir que Pedro el apóstol tenía una esposa, eso nos indica que él era casado. Amén. Por lo tanto, dice la Biblia que ella estuvo enferma, pero Jesucristo llegó a ese hogar. Y el Señor, hermanos, dice que restauró la salud de la suegra de Pedro. Y esa es la actitud nuestra, hermanos, cuando el Señor interviene y nos restaura la salud. Dice que la suegra de Pedro inmediatamente se levantó a servirle a su Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, eso es el deseo, que ahora que Dios ha dado nueva oportunidad, servirle con todo el corazón, servir al Señor con pasión. Aleluya. Gloria a su nombre. Entre las muchas bendiciones de Dios, hermano, está el alimento. Gracias a Dios por la comida. No te quejes, joven, por lo que estás comiendo de pronto si hay escasez. Dale gracias a Dios por lo que Él provee. Amén. Gracias a Dios por eso que Dios nos permite alimentarnos. Cuando hablamos, hermanos, de pervertirnos en cuanto a los alimentos, mire que la abundancia ha hecho daño. Y la abundancia nos lleva, hermanos, a el comer en exceso y a olvidar de dónde viene el alimento. Amén. Miren que Estados Unidos, hermanos, si no es que es el país que más desperdicia la comida, es uno de los que más desperdicia. Y miren hoy cómo estamos. Miren hoy cómo se escucha en Estados Unidos, familias que no tienen que comer, que tienen que depender de otros, tienen que salir a buscar quién les da comida. Ya no quieren alimentos, hermano, exquisitos. Ya si me dan por ahí una docena de huevo, frijol, arroz, suficiente, un galón de leche. Estados Unidos, sí, Estados Unidos, porque Dios ha bendecido a esta nación, porque esta nación, hermano, sus leyes estaban guiadas por la Biblia, por los mandamientos de Dios, pero esta nación se está alejando de Dios y Dios está mostrando, quiere enseñar algo. Por eso cuando viene el mal uso, hermanos, Dios lo retira. Gracias a Dios por tu ropa, por tu vestimenta, gracias a Dios.
Miren de que hay, hermanos, personas que si no compran ropa de marca, zapatos de marca, no están contentos. Gracias a Dios por mis tenis o por mi ropa, pero fue de la segunda, ¿qué importa? Gracias a Dios que Dios me permite vestirme. Gloria al Señor. Por eso, joven, dale gracias a Dios. Es que mi papá solo me compra eso, gracias a Dios. Porque hoy, hermanos, se está viendo en Estados Unidos lo que en Centroamérica, Sudamérica se ve hace años. Limosneros, gente pidiendo, gente que no tiene absolutamente nada. Lo que era impensable en esta nación, hoy se está viendo, hermanos. ¿Por qué? Porque le pasó como a aquella mujer en Oseas. No apreciaste, no valoraste lo que yo te daba. Lo voy a tomar, te lo voy a quitar. Valore lo que Dios le da, valore su casa. Ese techo donde duerme. Es que es una trailita y aquí está muy... Gracias a Dios, porque nos das techos, Señor. Gracias, Dios mío, por esto que nos permites tener. Aleluya, gloria al Señor. Por eso, dale gracias a Dios por estas bendiciones materiales que Dios te da. Voltea y mira a tus hijos, hermano. Dale gracias a Dios. Gracias por mis hijos. Pero es que si usted supiera cómo son, gracias, Señor, por mis hijos. Ten misericordia. Señor, mi esposa, gracias por mi esposa. La esposa, gracias por mi esposo. Es que este esposo que tengo, gracias, Señor. ¿Cuál sería tu reacción si el Señor viene y lo toma, se lo lleva? ¿O qué tal, esposo, que el Señor diga, me voy a llevar a tu esposa, porque no la estás valorando, apreciando, la estás maltratando? ¿Y qué tal, hermanos, que los hijos no aprecian a sus padres? Que Dios guarde a nuestros padres. Que Dios guarde a mi mamá. Y que nos ayude a valorar, hermanos, y apreciarles. Gloria al Señor. ¿Y qué tal, hermanos, de la libertad? Vivimos en un país libre, pero esa libertad, hermanos, ha menguado. Mire hoy la cantidad de personas que salen a protestar. Ya nos cansamos de estar encerrados. Vivimos en un país libre, queremos libertad. Pero la persona que no conoce de Dios cree que el libertinaje es libertad, cuando no es así. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y tristemente el mundo hoy vive en libertinaje. Pero Dios nos manda, hermanos, a que apreciemos la libertad. En el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 6, verso 24 en adelante, sucede, hermanos, algo interesante y un poco parecido a lo que estamos viviendo hoy. Aunque esto fue, hermanos, una crisis de un lugar, de un estado, por decirlo así. Fue algo similar a lo que hoy estamos viviendo. Dice la Biblia que el rey de Siria, Ben-Hadad, sitió o rodeó a Samaria, cuyo rey era Joram, y que igual que otros reyes no lo apreciaron ni valoraron, hermanos, lo que Dios les estaba dando. Dios les proveía y sustentaba el alimento. Dios les había dado libertad. Ellos tenían libertad. Pero a través de
sitio, el ejército de Siria rodeó a Samaria. Eso provocó que ellos no pudieran salir. Ya no podían salir. Se les acabó la libertad. Comenzaron a escasear los alimentos. Dice la Biblia que los alimentos, hermanos, de poco valor nutritivo, comenzaron a subir de precio. Y todo lo que, las bendiciones que ellos tenían de Dios, les fueron retiradas. Dice la Biblia, hermanos, en el verso 26, voy a leerles, después de que llegó el rey y rodeó a Samaria, dice el verso 25, debido a eso hubo mucha hambre en Samaria. Yo les voy a leer la traducción lenguaje actual, usted ahí va a leer la Reina Valera 60 en la pantalla. Dice el verso 25, debido a eso hubo mucha hambre en Samaria, tanta que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma se vendía en 5 monedas de plata. Un burro, hermanos, era considerado un animal inmundo, pero aún en una época de hambruna, eso era un manjar para ellos, pero subió de precio. Dice en el verso 26, un día cuando el rey de Israel paseaba sobre el muro que rodeaba la ciudad, una mujer le gritó, Majestad, ayúdeme. El rey contestó, si Dios no te ayuda, ¿cómo quieres que te ayude yo? No tengo trigo ni vino para darte. ¿Cuál es tu problema?, le preguntó el rey. La mujer respondió, esta mujer me pidió que primero nos comiéramos a mi hijo y que al día siguiente nos comiéramos el suyo. Así que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente le recordé que debíamos comernos a su hijo, pero ella lo escondió. Miren, hermano, la crisis tan tremenda en la que cayó Samaria. Lo tenían todo y ahora se les retiró, se les quitó, hasta llegar al punto de que se estaban comiendo a sus propios hijos. Qué triste y tremendo es, hermanos. Cuando el rey escuchó lo que dijo la mujer, se enojó tanto que rompió su ropa. Y como estaba sobre el muro, la gente pudo ver que llevaba puesta ropa áspera. El rey dijo, hoy mismo le voy a cortar la cabeza a Eliseo, hijo de Safán. Y mire lo que dice, que Dios me castigue si no lo hago. ¿Quién era, hermanos? Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios, era el siervo de Dios, era a quien Dios mandaba y les decía, prevé a los reyes, diles que valoren, que aprecien lo que les doy, porque si no lo hacen, los retiraré, se los quitaré. Elías, hermano, y Eliseo eran los hombres de Dios, y este rey se dijo a sí mismo, voy a matar a Eliseo, le voy a cortar la cabeza. Y todavía, hermanos, se atreve a decir que Dios me castigue si no lo hago. Eliseo estaba sentado en su casa junto con los líderes del país. Mientras tanto, el rey envió a uno de sus hombres. Antes de que llegara, Eliseo le dijo a los líderes, el rey es un asesino y ha mandado a un hombre para que me corte la cabeza. Estén atentos y cuando ese hombre llegue, cierren la puerta y sosténganla contra él, porque detrás de él viene el rey. Verso 33, mientras Eliseo estaba hablando con los líderes, el hombre del rey llegó delante de él y dijo, esta desgracia viene de parte de Dios. Ya no puedo esperar que él nos ayude. Eliseo respondió, capítulo 7, verso 1, pon atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata, se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. El hombre del rey le dijo, esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. El profeta le contestó, tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada.
aún estando en la crisis, en la necesidad, este hombre, hermanos, reta a Dios. El hombre de Dios le está diciendo lo que Dios dice, como hoy en día. Hoy los predicadores le estamos diciendo lo que Dios pone en nuestros corazones. Pero hay muchos que siguen cerrando su corazón y siguen retando a Dios. Y este hombre, hermanos, le dice que Dios no hará nada. Ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos, no sucederá lo que me estás diciendo. Qué triste es, hermanos, que hoy se nos dice, Cristo viene, prepárate. Yo así estoy bien. Qué triste no recibir y reconocer, hermanos, al Señor Todopoderoso. En estos días atrás escuchaba al gobernador de Nueva York que decía que ha disminuido los contagios y las muertes en Nueva York. Y claramente lo dijo, pero no fue Dios, no fue la fe de las personas. Hemos sido nosotros, han sido ustedes que han obedecido, desafiando, hermanos, a Dios en medio de una pandemia, en medio de tanta necesidad. ¿Cómo no quebrantarnos? ¿Cómo no humillarnos delante de la majestad del Creador de todas las cosas? Pero lamentablemente, hermanos, todavía hay muchos que no reconocen a Dios como el dador de las bendiciones. Pues si ha sido Dios el que ha intervenido, el que ha restaurado la salud, el que ha hecho, hermano, que todo esto vaya disminuyendo. Es Él, es Él. Nosotros tenemos que reconocerle que es Él. La Biblia, hermanos, nos sigue diciendo que lo que el profeta Eliseo le dijo a aquel hombre sucedió al siguiente día, porque Dios intervino. Ese capítulo 7 de Segunda de Reyes, bueno, eso ya usted lo lee en casa, pero allí habla, hermano, de aquellos leprosos que se quedaron fuera de Samaria y tenían hambre y se dijeron, pues si entramos, bueno, si no nos dejan entrar, nos vamos a morir de hambre. Pues vayamos donde está el ejército de Siria. Si nos matan, pues de todos modos vamos a morir. Y cuando aquellos leprosos van y llegan al campamento sirio, ya no estaban los sirios habían huido. Dios los hizo huir. Y en ese campamento, hermanos, había alimentos, había armas, bueno, de todo había. Y allí es donde aquellos leprosos dicen, necesitamos ir a dar las buenas nuevas a Samaria, de que aquí hay alimento, de que aquí hay sustento. Y sucede, hermanos, que ese rey y aquel hombre que se rebeló contra el profeta y contra Dios, cayeron. Amén. ¿Por qué? Porque no valoraron, no apreciaron, hermanos, que es el Señor, nuestro Dios, el que hace todas las cosas. Por eso, valora lo material. Señor, gracias por mi trabajo. Que el patrón es muy tremendo y muy difícil. Gracias, Señor. Tengo trabajo. Cuando te levantes en la mañana, gracias, Señor, porque puedo ir a mi trabajo. Porque hoy hay muchos que no lo tienen. Cuando abras el refrigerador y de pronto no veas como había antes alimento, dale gracias a Dios. Cuando te veas al espejo y veas tu ropa, dile gracias, Señor. Gracias por lo que me permites tener. Gracias, Señor, por el calzado. Gracias por esta casa. Aunque estemos apretaditos en el cuarto, pero gracias, Señor. Que mis carros no trabajan muy bien. Gracias por mis carros, Señor. Gracias por tus muchas bendiciones. Aleluya. Si usted goza de salud, dele gracias a Dios por la salud. Aleluya. Gloria al Señor. En la parte espiritual, hermanos, así como en lo material, Dios nos ha sustentado de igual manera en lo espiritual. La Biblia habla en el libro de Hebreos, eso usted lo lee ahí en su casa, capítulo 6, de aquellos
que no aprecian las cosas de Dios, no le dan el valor. Inclusive hablan de aquellos que pisotean, hermano, la sangre derramada del Señor Jesucristo. En otras palabras, están pisoteando el nombre del Señor. Dios les ha perdonado, les ha ayudado, pero siguen haciendo cosas que a Dios no le agradan. Eso es pisotear el nombre del Señor. Cuando tú y yo, hermano, no nos comportamos a la altura de un hijo de Dios, estamos pisoteando el nombre del Señor. Estamos menospreciando las cosas de Dios. La Biblia, hermano, nos habla de Esaú. Esaú era un profano, una persona que despreciaba la bendición. Génesis 25:34 nos dice que entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Los beneficios de ser, hermanos, el primer varón nacido en casa. Primogénito es el primero que nace, varón, en la casa. Era el que tenía los beneficios de la primogenitura. Esaú nació primero que Jacob, por lo tanto era el primogénito. Los beneficios eran ser el sacerdote de la familia. Todo esto después de la muerte del padre. Era quien gobernaría a la familia, su clan. Amén. Además de todo esto, se le daba una doble herencia. La herencia que dejaba el padre era doble para el primogénito. Pero entonces había condiciones para mantener la primogenitura. Primero, el hombre se tenía que dedicar a Dios. Tenía que vivir para Dios, obedecer la palabra de Dios. Era tan importante consultar la voluntad de Dios para todo. Ellos, hermanos, tenían que consultar a Dios para casarse. Joven, consulta a Dios. No te apresures. Hoy en día el joven, hermano, ni se acuerda de Dios. Si me gustó fulano, me gustó fulana. Y ya ni hablan de que me voy a casar, sino simplemente me voy a juntar. Vamos a vivir en el mismo techo. Quiero decirte que eso es pecado ante los ojos de Dios. Lo que Dios aprueba y bendice es el matrimonio. Amén. Por lo tanto, pídele a Dios su voluntad, su dirección, que fue algo que Esaú no hizo, pero Jacob sí hizo. Pídele dirección al Señor en todas las cosas. Amén. Deberían de consultar a Dios para las relaciones familiares, para su vida pública, es decir, para todo, hermanos. Deberían de consultar la voluntad de Dios, lo cual Esaú no hizo, menospreció las bendiciones de Dios. No me interesan. Pero entonces la Biblia nos enseña en Hebreos 12, versos 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, su bendición. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dios, hermano, le dio estos beneficios a Esaú. Esaú los menospreció, Dios se los quitó. Después el vino que quería, esos beneficios, esas bendiciones, Dios le dijo no. No es cuando tú quieras, es cuando Él quiera. ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor, amigo, que nos escuchas? Dios te quiere salvar, te quiere perdonar los pecados. Pero tú le sigues diciendo mañana, otro día. No sabemos si haya oportunidad. Así como no hubo oportunidad para Esaú, la procuró con lágrimas, pero Dios le dijo no. Porque el día de salvación, el día aceptable es hoy. Hoy, querido amigo, que no te has entregado al Señor. No importa cuántas veces hayas escuchado predicaciones, cuántas veces le hayas cantado a Dios.
si no te arrepientes y te conviertes y crees en lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, te vas a condenar. Pero Dios da oportunidad. Y hoy es esa oportunidad que Dios te está ofreciendo, de entregarle tu vida al Señor, y no dejes para mañana, porque no sabemos si llegaremos al mañana. Entrégale tu vida a Jesucristo. Él te está haciendo un llamado hoy. Valora este llamado que Dios te hace. ¿Cuántas personas dijeron mañana? Y ese día que Dios les habló, murieron en la tarde, murieron en la noche. Ya no amanecieron al siguiente día. Hoy es el día aceptable. Hoy Dios te está ofreciendo salvación y vida eterna. Esaú menospreció todas esas bendiciones. Para nosotros, hermanos, como iglesia, valoremos la presencia de Dios. Dice el Salmo 51 y verso 11, David, haciendo esta oración, le dice a Dios: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La presencia de Dios es necesaria en nuestras vidas, porque sin la presencia de Dios no sabemos qué hacer. Y sabe que no sabemos vivir. Mira el mundo cómo se encuentra hoy. El mundo no sabe vivir. El mundo se está, hermano, destruyendo a sí mismo. Por eso David decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Necesito tu presencia. La Biblia dice en 1 Samuel 16:14, hablando del rey Saúl: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El espíritu de Dios se fue de la vida de Saúl porque Saúl no valoró la presencia de Dios en su vida. Y si no valoramos lo que Dios nos da, Dios lo quita, hermanos. Es una bendición ser llenos del Espíritu Santo. Valora, aprecia esa presencia maravillosa del Señor. Efesios 4:30 al 32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir que cuando yo con mis actitudes pongo triste, el Espíritu Santo que está en mí se va, hermanos. Porque el Espíritu Santo no puede vivir en corazones sucios, en corazones que no le valoran, que no le aprecian. ¿Cómo puedo poner triste el Espíritu Santo en mi vida? Dice el verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Todo eso hace que el Espíritu Santo se entristezca y se vaya de mí. Quiero presencia de Dios, pero a todas horas me la paso gritando. A todas horas me la paso enojado. A todas horas me la paso molesto, amargado, con malicia. Eso hace que el Espíritu Santo se entristezca y se vaya. Pablo nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Valora la presencia de Dios, el Espíritu de nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto hace que no sientes la presencia de Dios? Y que de pronto hoy eres indiferente, ya no te interesa como te interesaba antes. Valora esa presencia del Señor. La Biblia habla, hermanos, en el libro de Ezequiel. El capítulo 8 habla de que el profeta fue llevado, hermanos, al templo. Y él fue llevado y estuvo en 3 lugares. O 3 visiones que Dios le dio. Esas 3 visiones, hermano, era el profeta viendo al pueblo de Israel
idolatrando, arrodillándose ante el sol, arrodillándose las mujeres ante Tamuz, que era un ídolo. Y ya habla, hermanos, de 3 lugares o situaciones diferentes. Es decir, tenían el templo, tenían la presencia de Dios porque Dios se manifestaba en el templo. Inclusive el rey, hermano, cuando inaugura ese templo, Salomón, él ora y dice, y cuando tu pueblo clame desde este lugar, tú oirás, tú sanarás, tú ayudarás, tú sustentarás. Israel lo tenía todo y lo menospreció. Dentro de ese lugar santo, idolatraban, buscaban ayuda en otro lugar. Tristemente, hermanos, eso dice capítulo 8, el capítulo 10 nos enseña que la gloria del Señor se fue del templo. Porque la presencia de Dios no puede estar en un lugar donde no se le aprecia, no se le valora, no se le respeta. No puede estar la presencia de Dios. Usted no se impacte, hermano, por las mega iglesias. Y uno a veces quisiera tener una mega iglesia, 5,000, 10,000, 20,000 miembros. Yo me hago la pregunta, ¿estará la presencia de Dios ahí? ¿O hace rato que se fue? ¿O inclusive ni llegó siquiera? En los mensajes a las iglesias de Apocalipsis, hermano, está ese mensaje. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta de una iglesia. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas iglesias estarán así donde Cristo está en la puerta tocando? Dame la oportunidad, porque de pronto hace rato que ya no está el Señor ahí. Por eso, hermanos, procuremos y valoremos la presencia de Dios. ¿Qué importa que a veces estemos ahí 10, 15, 30, 40, pero que ahí esté la presencia de Dios? Que la presencia de Dios nunca nos falte. Amén. Hay un canto que dice que me falte todo, menos tú. Amén. Que la presencia de Dios nunca nos falte, valorémosla, apreciémosla. Moisés decía, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar, porque no se puede vivir sin la presencia del Señor. Aleluya.